Desarrollando nuestras actividades académicas con conferencias internacionales que se van a dictar los días viernes a las 5 de la tarde. Tenemos un ciclo de 16 actividades académicas de este tipo, lo cual se está denominando Update en Emergencia. Tenemos como invitado en esta primera conferencia internacional al doctor Roberto Pretel, quien es médico, especialista en medicina de emergencias y desastres del Hospital de Salud CRAU. También tiene la maestría en lo que es administración de empresas y un MBA en medicina. Agradecemos al doctor por su participación y también por compartir su experiencia. Adelante, doctor. Entonces, vamos a comenzar. El tema el día de hoy es trauma múltiple, ¿no? Trauma severo también lo denomina, ¿no? Entonces, acá vemos una imagen de Sechín, en el cual vemos que los antepasados peruanos sí tenían idea clara de lo que era la anatomía humana y las lesiones que se podían presentar eh, cuando eran atrapados los guerreros o eran las personas sometidas a un trauma, ¿no? El trauma es una transferencia excesiva de energía que produce lesiones o daños. En el ser humano produce lesiones y en la propiedad produce daños, ¿no? Entonces, pero el concepto es importante porque indica que un monto de energía excesivo ha producido una rotura o una lesión en una superficie ósea o en un tejido del ser humano. El trauma múltiple ustedes conocen que tiene una distribución en su mortalidad de tres fases, ¿no? O distribución trimodal. Esta clásica distribución se ha ido repitiendo a lo largo de los años y indica que en los primeros minutos en los cuales la persona es sometida a esta transferencia excesiva de energía, se van a producir lesiones vasculares que van a provocar la muerte. Entonces, ahí poco se puede hacer, salvo, tendría que hacer antes en lo que respecta a la prevención, en evitar este tipo de lesiones, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de los accidentes de tránsito, tendría que haber alguna forma de mitigar esto con diferentes medidas, ¿no? Y así, en otras causas que provoquen trauma, tendría que haber algunas medidas que disminuyan la importancia estadística que tienen estas lesiones. Pero en lo que es el trauma múltiple, en la segunda modalidad viene ya pasada en la primera hora, viene el segundo pico de mortalidad, que es en la hora en la que podemos trabajar en los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, en esta hora dorada es que nosotros tenemos que agotar todas las medidas posibles para poder atender a este paciente, ¿no? Lógicamente que la atención es una cadena que inicia desde el momento del impacto hasta que podemos rehabilitar al paciente luego de un largo tiempo, ¿no? El tercer periodo en el cual se producen las muertes es ya semanas después en las cuales se han presentado complicaciones infecciosas, sepsis, y pueden provocar un segundo pico de mortalidad, un tercer pico de mortalidad importante, ¿no? Entonces, esta es la distribución clásica de la mortalidad. Bien, en cuanto a la definición de trauma múltiple y politrauma, ¿no? Se ha hablado mucho de esto, pero en la literatura anglosajona figura pues el término politrauma, que es propio de su idioma, ¿no? En el año 1966, Cherne eh, ha definido lo que es el politrauma como el tener al menos dos injurias severas, que pueden ser del abdomen, del tórax, de la cabeza, o una combinación de estas con una injuria de extremidad. En el año 75, Border eh, simplificó un poco el concepto y mencionó que solamente se considere dos o más injurias significativas. Pero con el tiempo, Oster lo precisó indicando que una de ellas debería ser amenazante de la vida, o sea, que pueda producir la muerte, ¿no? Y después, años después, se ha dado la definición de Berlín, en el cual se basa en la escala abreviada de injuria, ¿no? Que tiene que ser mayor de 3 o igual a 3 para dos o más regiones corporales, ¿no? Recordando que en esta escala las lesiones se categorizan del 1 al 6, siendo 1 la leve y 6 la extrema, ¿no? Pero además de tener este requisito, debe tener
un parámetro adicional, que puede ser el Glasgow menor de 8 o igual a 8, la presión sistólica menor o igual a 90, el INR mayor o igual a 1,4 y la edad mayor o igual a 70 años, ¿no? Hasta la actualidad en la cual ya se está hablando de lo que es la resucitación guiada por neutrófilos, en las cuales se ha categorizado dos subtipos de fenotipos de neutrófilos, como es el CD16 y el CD62L, lo que el hallazgo de estos fenotipos va a indicar una mayor gravedad, una mayor posibilidad de complicaciones infecciosas, un pronóstico desfavorable y una mayor mortalidad, por supuesto, ¿no? Entonces, recién estas definiciones están todavía, a pesar de los años, en concretarse adecuadamente para que todos las sigan. Y además, estos avances que he mencionado también están recién descubriéndose y están recién probándose, ¿no? Ahora, en lo que respecta al trauma múltiple, en el 2009, Batcher y colaboradores hicieron una revisión sistemática con 47 definiciones de lo que sería el trauma en la literatura. O sea que hay una diversidad de definiciones para esta entidad, digamos, ¿no? En el 2014, como mencionamos, se dio la definición de Berlín, pero en conclusión es muy heterogéneo el término, o sea, para muchas personas significan distintas cosas y por lo tanto la comparación entre artículos es un poco difícil, ¿no? O sea, no es lo justo que debería ser, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esta heterogeneidad de definiciones, el politrauma o el trauma múltiple sigue siendo la entidad que conocemos y que se basa tiene dos momentos importantes, ¿no? Un primer momento o un primer fenómeno, si queremos llamarlo así, es el daño tisular, la hemorragia, la hipotensión, que va a provocar el shock, ¿no? Y va a producir factores relacionados al trauma, ¿no? Como es la pérdida sanguínea, como es el shock y la coagulopatía, ¿no? Estos, a su vez, están unidos a los esfuerzos del reanimador, o sea, que puede producir hemodilución, que no puede controlar adecuadamente de repente la hipotermia, ¿no? La acidosis, la hipocalcemia, ¿no? Y esto va a provocar, si no es adecuadamente tratado, una coagulopatía, va a provocar la hipotermia y la acidosis metabólica, ¿no? Y el otro gran momento, digamos, es la activación del sistema inmune con liberación de mediadores que va a provocar a la larga infección, disfunción orgánica múltiple, falla de órganos múltiples y síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿no? Provocando el pico de muertes tardías, ¿no? Entonces, en lo que es trauma múltiple, hay lugares de atención definidos, ¿no? Por ejemplo, cuando se produjo el impacto y se produjeron las lesiones, la atención prehospitalaria es crucial, ¿no? Ahora, el término atención prehospitalaria, cuando uno lo menciona, se está refiriendo a un sistema que ya está conceptuado, un sistema que significa que hay personal especializado trabajando en un sistema de transportes, en un sistema de ambulancias, para poder llegar al lugar donde se han producido los hechos y ayudar a la persona que está bajo estas lesiones. Y además también significa que la comunidad está entrenada para poder atenderlo en un primer momento, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos de atención se dan en el prehospitalario y es una cadena de atención, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta? Consiste en iniciar la resucitación con el control de daños, ¿no? Evaluar los posibles puntos de sangrado y contenerlos, ¿no? El control de sangrado externo, ¿no? Y si es que no se puede controlar, usar en el extremo, cuando hay amputaciones traumáticas, un torniquete en las extremidades, ¿no? Poder hacer sutura de las lesiones en escal, por ejemplo, y entre otras cosas importantes, disminuir el tiempo de llegada a un centro hospitalario, ¿no? Para que se pueda realizar un control mayor de los puntos de sangrado, ¿no? En el servicio de emergencia, en la atención hospitalaria, se tiene que reevaluar todo lo hecho y ver el control de sangrado externo, si hay algo que se pasó, hacer la exposición adecuada, en revisar la parte posterior del paciente y tratar de identificar aquellos lugares de sangrado oculto o interno para decidir una intervención quirúrgica o hacer un examen que nos pueda aclarar el punto, ¿no? El paso subsiguiente es ya llevar al paciente a hacer operaciones para que le realicen un control de daños, ¿no? Y en ese interín se está produciendo la restitución inmediata del flujo sanguíneo y el control de la contaminación también, ¿no? Al hacer este tipo de cirugías breves, digamos, ¿no? Y luego el paciente pasará a cuidados intensivos, donde
ya va a haber una estabilización mayor del paciente, se va a completar la resucitación, el recalentamiento, la corrección de los desequilibrios ácido-base y de la coagulopatía, optimizar la ventilación y el estado hemodinámico, ¿no? Que es parte del cuidado prolongado, ¿no? Porque la UCI es una entidad que se encarga de hacer cuidados prolongados, ¿no? Y luego el paciente retornará a hacer las operaciones para poder hacer cirugías definitivas, ¿no? Cuando sea el momento apropiado, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a ver lo que son estos tres tópicos, digamos, ¿no? El alto al sangrado en el prehospitalario, el manejo de la coagulación, la terapia de volumen, el control quirúrgico de daños, lo vamos a mencionar, y vamos a hacer un comentario sobre lo que es la cirugía de cuidado agudo, ¿no? Entonces, el alto al sangrado en el prehospitalario es las guías las están preconizando, mencionan que uno debe controlar cuanto antes la pérdida sanguínea para evitar todos los otros fenómenos que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, el control de las hemorragias es crucial, ¿no? Y hacerlo de forma temprana es vital, ¿no? Lo clásico es hacer la compresión manual de las heridas que están sangrando, que son externas, y también se están utilizando actualmente unos productos químicos que son hemostáticos. Los hemostáticos se pueden utilizar de forma complementaria, ¿no? Entonces, en las heridas que son sangrantes, que son punzantes, de al menos 3 centímetros, se pudiera realizar el taponamiento directo en la herida con un hemostático adicional, ¿no? En las lesiones por arma de fuego y por explosiones con sangrado activo, también se usan este tipo de vendajes con hemostáticos. Ahora, si es que tenemos una extremidad amputada de forma traumática, el uso del torniquete es importante, ¿no? Y debe llevarse y trasladarse al paciente a un lugar de atención ya definitiva para poder hacer este control de sangrado de otra manera, con otro método, para liberarlo del torniquete y evitar las secuelas o los problemas que pueda traer su uso, ¿no? Y un punto importante también es en el prehospitalario detectar la lesión en el anillo pélvico para poder utilizar un cinturón de inmovilización si fuera el caso, si es necesario, para disminuir la cantidad de sangrado que tiene el paciente, ¿no? Otros puntos son la transfusión de componentes sanguíneos y el uso de ácido tranexámico, ¿no? Entonces acá, en las imágenes, todas las imágenes que estoy presentando no son de mi autoría, son de diferentes artículos. Están ahí los identificadores digitales de todos ellos, ¿no? En lo que respecta a una lesión que es externa, la forma de poder controlar el sangrado es colocar la gasa dentro de la herida. Si hay una herida así abierta, expuesta, como la estamos viendo, se debe colocar la gasa dentro de la herida, taponando la herida y luego colocando un dressing sobre esa herida, ¿no? Para hacer la compresión manual. Si no se controla, se pudiera hacer colocar uno o dos dressings más encima de ello y presionar, ¿no? Si no se logra, entonces seguramente se tendrá que utilizar, si es el lugar apropiado, un torniquete, ¿no? El torniquete, sobre todo en el ámbito militar, ha sido probado, ¿no? O sea, las guerras lamentablemente son como tubos de ensayo en las cuales todo lo aprendido o los las nuevas concepciones de cómo se debe atender a un paciente grave, en este caso un traumatizado grave, se ponen en práctica, ¿no? Y se va viendo si da resultado o no da resultado, ¿no? En la guerra de Irak, efectivamente, hay varias cosas que llegaron a ensayar, ¿no? Una de ellas fue el uso del torniquete, ¿no? Y se probaron, se hicieron estudios sobre eso, ¿no? Y lo que se ha visto es que es mejor tener un torniquete fabricado profesamente como torniquete que el utilizar algún dispositivo provisional o que uno ha podido fabricarse en el lugar, digamos, ¿no? Entonces, esos torniquetes especiales que son fabricados ex profeso consisten, su ancho es de 5 centímetros, ¿no? Tienen el ancho suficiente para hacer una presión adecuada, son de material resistente y tienen una varilla de compresión, la cual uno puede dar vueltas y se va ajustando el torniquete, ¿no? Y además tienen un sistema de anclaje, o sea que esa varilla se va a trabar en un momento y ya va a mantener la presión permanente. Ahora, esto se utiliza, imagínense, un soldado utiliza esto, él mismo se lo coloca, ¿no? Hay fotos en las cuales se ve que un soldado tiene el torniquete en un brazo y sigue en la lucha, ¿no? Hasta que busca un lugar adecuado para que lo atiendan, ¿no? Y lo mismo en la extremidad inferior, ¿no? En la extremidad inferior, ustedes ven ahí la foto en la cual el torniquete está separado de la parte del muñón, por lo menos unos 5 o 7 centímetros, ¿no? Se coloca de la misma forma que se mencionó,
se pone el dispositivo y se va dando vueltas a la varilla hasta que se lo pueda anclar, ¿no? Observando que no sangre. Incluso mencionan en los estudios de que si aún continúa sangrando, puede usarse un torniquete por encima del primer torniquete, o sea, dos torniquetes juntos, y de esa manera pueden controlar el sangrado, ¿no? Se ha visto que las lesiones en un uso racional de este dispositivo traen secuelas menores a las que, digamos, cabría esperar, ¿no? Pero sin embargo, sí se presentan, ¿no? Parálisis que pueden ser resueltas después, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de los hemostáticos tópicos, ¿no? Los hemostáticos tópicos se pueden dividir en cuatro tipos: los pasivos o mecánicos, como pueden ser la gelatina, el colágeno, la celulosa. Son materiales que van a crear como una red, como una matriz, ¿no? Acá, como se ve en la figura, en los enlaces, ¿no? Y se ve el producto acá en una placa Petri. Así es el producto, pero molecularmente se ve de la forma que lo están viendo. Forma una matriz para que ahí se forme el coágulo, digamos, ¿no? Eso es una ayuda para que se puedan, para que se pueda formar el coágulo adecuadamente, ¿no? Entonces es una ayuda para conseguir la hemostasia, ¿no? Ahora, hay otros que son activos, es decir, tienen trombina, pero estos que tienen trombina van a requerir la presencia de fibrinógeno para que puedan formar fibrina. Entonces van a tener que estar en contacto con sangre para que puedan hacer su efecto adecuado, ¿no? Hay otros que son sellantes de fibrina, que tienen las dos cosas, tienen la trombina y el fibrinógeno, interactúan y forman la fibrina, ¿no? Ahora, en este tipo de productos los hay en forma líquida, ¿no? Y se pueden usar en spray. Pero ahí hay un riesgo: al usar en spray se tiene que seguir las recomendaciones del fabricante. Cada fabricante tiene sus recomendaciones distintas, en el cual menciona las distancias a las cuales tiene que echarse el spray, porque de otro modo, si no se sigue la recomendación, hay más riesgo de embolia gaseosa. Entonces hay que tener ese cuidado. Y hay otros hemostáticos tópicos que son mixtos, que es la combinación de los anteriores. En cuanto a cuál de ellos es mejor, digamos, eh, del grupo de cuatro que hemos mencionado acá, digamos, los pasivos son los que tienen menor rendimiento. Se, le- Se puede decir de esa manera, ¿no? Los otros sí tienen un rendimiento semejante, y los mixtos tienen ligeramente un rendimiento mayor porque tienen un pasivo y tienen un sellante de fibrina o un producto activo, y eso hace que sea ligeramente mejor su rendimiento, digamos. Acá he mencionado uno de ellos, que se menciona en una literatura, el quitosano, que es un material que viene de la quitina de los crustáceos. Es un polisacárido, ¿no? Que está en la naturaleza y también en la pared celular de los hongos, ¿no? Ahora, el tema con esto, ¿por qué lo menciono? Porque también entre sus efectos adversos está el hecho de que se pueden presentar alergias, ¿no? A la sustancia que tiene este producto, ¿no? Entonces, también hay que esperar, pues, que pueda haber reacciones a algún tipo de estos. En cambio, los otros, los que son sintéticos, es distinto, ¿no? Acá nuevamente lo mismo, mencionamos para que vean las imágenes, cómo es el colágeno, la celulosa, la gelatina, y hay otros que son también pasivos, pero que son polisacáridos, en las cuales son unas esferas de este material que se va a producir esa matriz que le mencionaba para poder conseguir la hemostasia. Y están los activos, acá vemos la trombina tópica, y vemos otros que son mixtos, ¿no? Como el que se menciona acá, el fluosil, en el cual necesita colocarse el producto en la herida, como se ve en la figura, ¿no? Y una vez que la sangre se mezcla con el producto, va a producir la hemostasia. Pero va a sobrar producto por encima de esa lesión, y entonces tiene que retirarse con delicadeza el exceso de material, ¿no? Eso sería la forma de aplicar. Ahora, en nuestro país, en el Perú, he preguntado a los cirujanos que trabajan en mi hospital y en otros centros, y no hay una experiencia relevante, digamos, con respecto al uso de estos hemostáticos tópicos. Si bien conocen la literatura y saben de que se utiliza y tal, pero no está extendido su uso. Ahora, en cuanto al manejo de la coagulación y la terapia de volumen, ya mencionamos que el trauma va a producir coagulopatía como uno de sus complicaciones mayores, digamos, ¿no? Esto va a influir en la supervivencia y va a requerir conocer que está presentándose este problema, y además hacer un tratamiento adecuado en la unidad de shock trauma, ¿no?
Además, la hipoxia va a provocar liberación de mediadores químicos y el shock va a desencadenar también la coagulopatía, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, en el trauma múltiple, un tema que tenemos que ver es la hiperfibrinolisis, ¿no? O sea, al producirse el trauma se van a liberar estos factores, eh, se va a producir consumo también de los factores de la coagulación, digamos, y si es que no hay una atención adecuada, este paciente puede llegar a un CID, ¿no? La hipotermia puede contribuir a este desequilibrio, ¿no? Eh, entonces se va a necesitar fibrinógenos, factores de la coagulación, plaquetas, ¿no? Puede haber acidosis, pues debido al shock y a la liberación de los mediadores químicos, ¿no? Esta activación del sistema inmune va a explicar, pues, como mencionamos ya, el tercer pico de muerte, ¿no? En lo que respecta a la lesión pélvica, hay que identificar la lesión pélvica y poder contener el sangrado, ¿no? Entonces acá se menciona, se ve en las imágenes los diferentes tipos de fractura pélvica que hay, ¿no? Pero acá lo importante es entender de que la pelvis es un espacio grande en el cual la sangre se puede acumular en gran volumen y por lo tanto si esa pelvis está inestable, eh, el sangrado continúa y tiene que controlarse, sea con un fijador externo, para disminuir la velocidad del sangrado, ¿no? Entonces eso va a provocar inestabilidad hemodinámica y estos pacientes deberían recibir un cinturón pélvico. Ahora, referente a alguna maniobra que se debe hacer para identificar estas lesiones, claro, hay maniobras, ¿no? Pero el tema está en que si se hacen, tiene que hacerle un solo operador y no debería repetirse frecuentemente porque eso va a provocar más sangrado, ¿no? Más bien lo que se debe conseguir es una fijación de la lesión, ¿no? Entonces acá hay una clasificación que ustedes ya conocen seguramente. Cuando se produce una compresión anteroposterior, tenemos tres tipos de lesiones pélvicas, en las cuales estamos hablando de la separación de la sínfisis del pubis. Si es menor a 2,5 o mayor es el tipo 1 o 2, y si hay una disrupción completa es el tipo 3, ¿no? En cuanto a la compresión lateral, también se divide en tres tipos. Puede haber una compresión sacra, y entonces la lesión se produce ahí. Puede haber fracturas en semiluna del ala ilíaca en el lado del impacto. Y en el tipo 3 puede haber una combinación del uno y 2 más otra contralateral, ¿no? Provocando una lesión en libro abierto ya, ¿no? Y por último, el mecanismo de cizalladura vertical, ¿no? Que va a provocar una diastasis de la sínfisis del pubis con desplazamiento vertical, ¿no? Sea anterior o sea posterior, ¿no? Entonces, esas son las lesiones de la pelvis y son lesiones que van a provocar mayor sangrado y que deben ser fijas, ¿no? Hay un signo importante cuando uno examina la pelvis de un paciente, es el signo de Stott. Acá esta foto inicial engañaría un poco porque en realidad este signo menciona que la equimosis o el hematoma debe estar por encima del ligamento inguinal como se muestra en el diagrama, ¿no? O sea, por encima del ligamento inguinal, pero acá se muestra por debajo, ¿no? Pero acá lo importante es que también puede comprometer el escroto. Este signo también es la equimosis por encima del ligamento y también puede comprometer el escroto, ¿no? Entonces, resumiendo, presencia de un hematoma que se manifiesta superficialmente por encima del ligamento inguinal, ¿no? En el periné también puede afectar el ano o los genitales, el escroto, los labios mayores en las mujeres. La aparición de este signo está indicando pues, que hay un sangrado importante, ¿no? Que ha llegado a los tejidos superficiales, ¿no? Por sugilación. Entonces, el vendaje pélvico que se preconiza usar en la atención prehospitalaria es fijar con un elemento, una tela fuerte, una tela dura, ¿no? Y con un anclaje adecuado, la pelvis, ¿no? Para reducir el movimiento anormal del anillo pélvico, ¿no? Lo que se tiene que hacer es que la pelvis esté correctamente posicionada, o sea, el dispositivo también, y debe estar colocado a nivel de los trocánteres mayores, ¿no? Pero antes de colocarlo debemos corregir la discrepancia que hay entre la longitud de las extremidades inferiores. Se tiene que tener ese cuidado. Aquí en esta foto se ve con más, con mejor resolución cómo debería colocarse, ¿no? Entonces esa es la posición adecuada para colocar esta faja pélvica correctamente, ¿no? Que va a disminuir los movimientos y el sangrado en este paciente, ¿no?
Y estas son fijadas con unas pinzas especiales, ¿no? Estas pincitas, para poder evitar que digamos, la tensión disminuya, ¿no? Entonces, el uso de fajas o sábanas pélvicas es importante para el control de la hemorragia y estabilizar la pelvis, ¿no? De forma temporal, hasta que se pueda hacer una fijación con otros dispositivos más seguros, digamos, ¿no? Las radiografías ya en el hospitalario, las radiografías pélvicas siguen siendo importantes, ¿no? Si tenemos un paciente inestable, un equipo para tomar la radiografía de pelvis es importante para poder definir cuál es el tipo de lesión que tiene la pelvis, ¿no? El uso de la ecografía también es importante porque tiene 100% de especificidad y 93% de sensibilidad para poder detectar volúmenes sanguíneos, ¿no? La- las tomografías computadas se prefieren hacerlas junto con la angiografía para no esperar un segundo momento, ¿no? Y la estabilización pélvica por fijación externa, ya con otros dispositivos eh, especiales para poder fijar adecuadamente la pelvis, ¿no? Entonces, otros procedimientos ya más avanzados serían la laparotomía con taponamiento pélvico, la angioembolización en pacientes hemodinámicamente inestables, ¿no? O el uso del REBOA, ¿no? Este dispositivo que ahora vamos a ver, el balón de resucitación aórtico endovascular, ¿no? Este es un dispositivo que se utiliza para evitar que haya una hemorragia sanguinante, ¿no? Entonces, en la anatomía de la aorta tenemos tres zonas, ¿no? Para el uso de este dispositivo, ¿no? Tenemos nosotros la aorta, desde la aorta descendente, en la aorta descendente tienes la zona uno que va desde la arteria subclavia izquierda hasta el tronco celíaco, ¿no? Zona uno. La zona 2 va desde el tronco celíaco hasta la bifurcación de las arterias renales. Y la zona 3 va desde ahí hasta desde las renales hasta la bifurcación de la aorta, ¿no? Esa es la zona 3 o la pélvica, ¿no? Entonces, acá en la imagen radiológica estamos viendo que el balón está en la zona 3, ¿no? Para evitar precisamente el sangrado en la región pélvica, ¿no? Entonces, hay que recordar que las áreas principales en las cuales hay hemorragia interna en un trauma son el tórax, el abdomen, la pelvis y retroperitoneo y los huesos largos proximales, especialmente el fémur, ¿no? Entonces, este dispositivo es especial porque permite permite ganar un poco de tiempo para trabajar con otras lesiones que son más acuciantes, ¿no? De resolver primero el problema, ¿no? Pero el usar este tipo de dispositivo es, eh, tiene varios bemoles, ¿no? Por ejemplo, en el inflado del balón, si se hace de forma inadecuada, no se posiciona adecuadamente, entonces puede provocar una rotura arterial, puede provocar la rotura del balón, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Si queremos colocar adecuadamente y de repente la guía se desplazó y no lo ponemos en su sitio, el dispositivo. Otras cosas como de problemas locales, ¿no? Que es un paciente que tiene dificultad para el acceso arterial, que hay un sangrado, hemos accedido a una vena y no a una arteria, lesionamos la arteria ilíaca externa, ¿no? Y también otras complicaciones del retiro, ¿no? Cuando uno desinsufla el balón, puede provocar hipotensión refractaria, se desestabiliza el coágulo, aumenta la cantidad de potasio en la sangre, acidosis, y otras como isquemia de extremidades, ¿no? Por el tiempo que pasó, la isquemia intestinal, depende de la localización, ¿no? Embolia gaseosa, necrosis de médula espinal, amputación de extremidades inferiores como complicación, y lesiones de reperfusión, ¿no? Incluso con el retiro del introductor se puede producir un hematoma o un pseudoaneurisma, ¿no? Entonces, es una serie de complicaciones que pueden presentarse en su uso, por lo tanto, sí, se tiene que hacer teniendo el expertise adecuado, ¿no? Ahora, ¿cómo se coloca? Se coloca usando la técnica de Seldinger, es la misma metodología. Se ubica un acceso arterial con ecografía. Se puede definir, se puede determinar ahí la arteria y se utiliza un introductor 5 French y luego se va a pasar una guía, ¿no? Para después de pasar la guía, retirar el introductor de 5 French e insertar el acceso de 7 French. Se instala el balón y se coloca un sistema de control de 3 pasos, ¿no? Una llave de 3 pasos, ¿no? Como figura acá en las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, se dice más fácil de lo que se hace, pero es una manera de poder ganar tiempo en las lesiones graves, ¿no?
Entonces, en el trauma múltiple, eh, su uso, por ejemplo, se puede dar en las lesiones torácicas, abdominales y en las pélvicas, ¿no? Se ha mencionado que en la lesión torácica se prefiere siempre la toracotomía, ¿no? Quirófano y toracotomía, ¿no? Sea la presión en la cual esté. La lesión abdominal, en cambio, porque recordemos que un trauma múltiple tiene varias lesiones, puede haber abarcado más de dos regiones corporales. Entonces, si tiene una lesión torácica y abdominal, ¿no? Estaría indicado también el REBOA para poder ganar tiempo y tratar las lesiones torácicas primero, hacer el packing torácico y luego tener el REBOA para poder estabilizar la lesión pélvica, por ejemplo, ¿no? O la lesión abdominal. Entonces, de esa manera se va trabajando con este esquema de cuáles son las indicaciones de este mecanismo, ¿no? Ahora, pasando ya del uso de este dispositivo sofisticado a otra lesión más terrenal, digamos, tenemos las lesiones de Morel-Lavalle. Son lesiones que a veces se pasan por alto, ¿no? Pero son lesiones que se producen por debajo de la fascia eh, y el músculo, ¿no? Entonces, se acumula sangre en esta zona y puede llegar a ser un volumen importante. Ahí en la gráfica estamos señalando cuáles son los lugares en los cuales se acumula la sangre. Puede ser en la pared abdominal anterior, en la región lumbar, en los muslos, en la cara externa e interna, alrededor de la articulación de la rodilla, en los gemelos, ¿no? En fin. Entonces, eso puede provocar acúmulo de sangre y pérdida sanguínea que de repente no sospechamos en el conteo de los requerimientos, ¿no? Bien, en cuanto al uso de ácido tranexámico, esto es un producto que, procoagulante que ya tiene su uso extendido, ¿no? Esto es un producto que se debe administrar en pacientes con hemorragias potencialmente mortales o en shock, ¿no? Sobre todo, se debe usar de forma precoz en la primera hora, después de haber iniciado el impacto, ¿no? Y eso va a reducir la mortalidad, ¿no? El ácido tranexámico va a actuar inhibiendo la fibrinolisis, ¿no? Eso que es el proceso que va a disolver los coágulos, ¿no? Al inhibir este proceso va a ayudar a la estabilización del coágulo y a reducir el sangrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis que se aplica? La dosis inicial es 1 gramo, se puede aplicar en 10 minutos, vía endovenosa, y se hace una dosis de mantenimiento que dura el otro gramo en 8 horas se puede infundir, ¿no? Ahora, en el campo militar, en los últimos años se estaba ensayando la dosis de 2 gramos y mencionan ellos que les va bien también, ¿no? Pero todavía su uso en esa dosis no se ha extendido al uso civil, digamos, ¿no? Pero sí llama la atención este tipo de referencia que hacen, ¿no? Entonces, en el estudio CRASH 2, los pacientes fueron asignados al azar poco después de haber llegado al hospital, ¿no? Y no pudieron hacer un análisis estratificado adecuado, digamos, ¿no? Por regiones anatómicas. Y entonces, por ese motivo es que la recomendación, digamos, no puede abarcar una precisión en cuanto a una región corporal, ¿no? Pero en lo que es el trauma severo, acá vemos nosotros que el uso del ácido tranexámico va a inhibir la fibrinolisis, ¿no? Que la fibrinolisis va a aumentar el riesgo de sangrado. Y además esto va a producir aumento de los productos de degradación de la fibrina, o sea, va a aumentar el dímero D en los siguientes 28 minutos. Por lo tanto, estos cambios que se están produciendo deberían ser inhibidos por el ácido tranexámico si se utiliza en la primera hora, ¿no? Además, si dejamos pasar el tiempo, estamos más próximos a poder provocar una coagulopatía, ¿no? A que se produzca una coagulopatía. Entonces, la idea del ácido tranexámico no solamente es ser procoagulante, sino que también va a reducir la inflamación y va a proteger el endotelio vascular, ¿no? Y a la larga eso contribuiría a disminuir la mortalidad. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la transfusión masiva, ¿no? La transfusión masiva se ha definido de varias formas, ¿no? Como es la restauración de un volumen, de un volumen sanguíneo total, completo, dentro de las 24 horas, ¿no? O sea, esa es la definición de transfusión masiva, ¿no? O la transfusión de 10 paquetes globulares en 24 horas. O la transfusión de 20 paquetes globulares, de más de 20 paquetes globulares en 24 horas. O la transfusión de 4 paquetes globulares en 1 hora, cuando sea necesario, ¿no? Y además la restauración del 50% del volumen total de sangre en 3 horas.
Más o menos esas son las definiciones de transfusión masiva. Y es importante conocer que, por ejemplo, en lo que es las medidas de reanimación para el control de daños, lo necesaria que son en la hora dorada, ¿no? Pero se ha visto, se ha estudiado de que la hora dorada está bien, es un buen tiempo y para que uno recuerde todo lo que tiene que hacer en ese tiempo, pero se ha mencionado que los primeros 15 minutos es lo ideal, ¿no? O sea, poder contener, hacer todo esto en los primeros 15 minutos es lo ideal. Ahora, consideren que en el caso de una hemorragia intraabdominal, la probabilidad de muerte ya en el hospitalario, ¿no? Se va a incrementar 1% por cada 3 minutos durante los primeros 90 minutos que el paciente permanece en el servicio de emergencia. O sea que esta es una velocidad de deterioro importante, ¿no? Por lo tanto, el tiempo es oro, ¿no? Ahora, ¿cómo se prefiere transfundir? Lo clásico es transfundir un paquete de glóbulos rojos, un paquete de plasma y un paquete de plaquetas, ¿no? Eso se llegó a estudiar, ampliamente se ha probado que es adecuado, ¿no? Hay otros grupos que usan 2-1-1, o sea, dos paquetes globulares, uno de plasma, uno de plaquetas, otros que usan cuatro, incluso paquetes globulares, 1-1, pero esos son los que tienen menores estudios. El que está, digamos que tiene mayores evidencias es el 1-1-1, ¿no? Entonces, un paquete globular, un paquete de plasma y un paquete de plaquetas, ¿no? Esa sería la proporción. Ahora, también se puede usar plaquetas, plasma crioprecipitado, concentrado de factores, todo esto, y se debe usar de forma temprana, adicionales al esquema ¿cómo se llama? De paquetes globulares, ¿no? También hay una tingencia en cuanto al uso de plaquetas criopreservadas, que es una alternativa a tener plaquetas frescas, ¿no? Porque muchas veces no se cuenta con eso a la mano. Además, las plaquetas frescas tienen una vida corta, una vida muy corta y pueden no estar disponibles, ¿no? Otra cosa importante, y en el ámbito militar también en los últimos años se ha visto de que se está volviendo atrás, ¿no? O sea, porque la corriente era, nosotros usábamos sangre total, después usamos componentes fraccionados, ¿no? Para evitar la inmunización y para evitar, digamos, para aprovechar mejor el uso de los componentes sanguíneos. Pero ahora se ha visto en el ámbito militar de que les resulta a ellos, a los militares, mejor el uso de sangre total, por diferentes causas. Y una de las principales probablemente es la disponibilidad de productos, ¿no? Porque ellos saben qué grupo sanguíneo tiene cada soldado y saben que pueden ser donadores para esa persona que está necesitando la sangre, ¿no? Y entonces rápidamente lo recuperan comparado con tener disponible otros productos que tendrían que llevar, porque el volumen para acarrear en una guerra también cuenta, ¿no? La logística. Entonces, la sangre la llevan los soldados y la donan los soldados cuando se necesita, ¿no? Entonces, por eso, una de las principales razones se está volviendo también al uso de la sangre total, sangre entera, ¿no? Bien, en la primera fase del traumatismo se debe mantener un volumen de reemplazo restringido, ¿no? Con una presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio, ¿no? Se pueden utilizar cristaloides también en combinación con vasopresores y si es necesario coloides, ¿no? Para que la perfusión mejore, ¿no? Ahora, pueden haber complicaciones por el uso de grandes volúmenes de estos productos de cristaloides, ¿no? ¿No? Y se asocian a mayor mortalidad cuando se ha utilizado más de 1,5 litros, ¿no? Si son necesarias las transfusiones sanguíneas, el objetivo de la transfusión sería alcanzar un valor de entre 7 y 9 gramos por decilitro, ¿no? Bien, ahora entramos a la otra etapa, que es el control quirúrgico de daños. Miren, como no soy cirujano, yo voy a mencionar solamente algunas cosas que me parecen importantes de entender, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos lo que es el packing torácico, ¿no? Entonces, en una de las láminas se ve que se ha puesto el packing, ¿no? Y en la otra que ya se retiró. Entonces, el control quirúrgico de daños es importante, porque si cogieron la cavidad torácica, controlan el sangrado ahí, para darle un segundo momento poder arreglar la situación ya con mayor calma, ¿no? Acá tenemos la bolsa de Bogotá, ¿no? De la misma manera, en el abdomen también usan este dispositivo
para, una vez hecho el control de daños, poder entrar a un segundo momento, ¿no? A una segunda mirada, ver lo que ocurre en el abdomen después, cuando hay tiempo, cuando ya mejoró algunas cosas, ¿no? Y en lo que es el empaquetamiento pélvico, acá vemos una imagen en la cual se observa el hematoma, en el dibujo se ve el color negro, la sangre acumulada por el hematoma que puede llegar a lo que sería, digamos, el piso pélvico, toda la parte posterior del reto peritoneo y en la parte anterior. Todo ese espacio grande, no es que el piso pélvico sea un sello perfecto, sino que incluso hay lugares por los cuales la sangre puede subir hacia las extremidades. Por lo tanto, no es un sitio en el cual se contenga la sangre y por lo tanto es una cavidad que puede seguir aumentando el volumen. Hicieron con algunos cadáveres un experimento en el cual trataron de colocar para medir el volumen que tenían y la verdad que fue demasiado, o sea, muchos litros. Entonces, cuando colocaron en cadáveres, vieron que eran muchos litros los que podían abarcar la sangre colocada en la región pélvica, ¿no? Entonces, el empaquetamiento pélvico peritoneal está como en el diagrama se muestra, ¿no? Se coloca este empaquetamiento pélvico peritoneal, ¿no? Con el objetivo de poder sellar el anillo pélvico y disminuir el sangrado, ¿no? Tratar de obtener la hemostasia, ¿no? Bien, entonces, todo esto lo hacemos para evitar que la hemorragia continúe, evitar la coagulopatía, control de la hipotermia y está provocado por el daño tisular, ¿no? Que va a provocar a su vez daño de la permeabilidad endotelial, disfunción inmune y todo lo que hemos conversado con la liberación de mediadores y todo eso, ¿no? Bien, ahora, esta lámina es interesante porque mencionan cuál sería el tiempo correcto para la cirugía, ¿no? Digamos que en el día uno hicieron la fijación de la pelvis, evitaron el sangrado, ¿no? Y lo dejaron para un segundo momento. ¿Cuándo es ese segundo momento? Digamos, ¿no? Aquí se ve de verde más opaco los días que no se debería hacer ese segundo momento. O sea, el día 2 3 4 5 no debería hacerse porque son los días más inestables en los cuales hay más disturbios moleculares y por lo cual al sexto, séptimo día recién se pudiera hacer la segunda intervención, digamos, ¿no? Entonces, hay una ventana de oportunidad para hacerlo, para fijarlo, y después hay que esperar al siguiente momento, a la siguiente semana, ¿no? Para poder realizarlo, ¿no? Entonces, interesante este trabajo, ¿no? Bien, yo quería terminar con esta lámina, quería mencionar esto, en lo que es cirugía de cuidado agudo. Miren, he estado revisando en el colegio médico las especialidades que tiene el colegio médico publicadas en su página web, Conoce a tu médico, y encontré dos especialidades quirúrgicas, una que decía cirugía hospitalaria y otra que decía cirugía, dentro de otras especialidades que hay, cirugía general y todas las que son las clásicas. Pero cirugía hospitalaria y cirugía, no sé por qué motivo las tienen de esa manera, pero hay pocas personas que son especialistas en eso, ¿no? Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque esta lámina que muestro acá es de un estudio en Corea. En Corea, como seguramente en los países desarrollados, han ido hacia el desarrollo de los centros de trauma. O sea, han visto que en cada región debe tener un centro de trauma, deben estar con personal sumamente entrenado, cirujanos de trauma, deben tener todos sus dispositivos adecuados para poder atender el trauma, referir a otros centros de mayor especialización, todo un sistema, ¿no? En todo el país. Entonces, con transporte aéreo, con transporte terrestre, con todo lo que convenga. Pero se han dado cuenta de que tanta inversión que han hecho en lo que son cirujanos de trauma, han visto que operan poco. O sea que solamente hacen el 20% de las cirugías que se planeaba que hicieran. Entonces ellos dicen, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Porque han visto que las cirugías de trauma, al establecer todo un sistema nacional, las cirugías de trauma van a disminuir, ¿no? Y al contrario, las cirugías que no están relacionadas con el trauma van a aumentar, como ocurre en otros países, que las cirugías por no trauma son abundantes y hay colas de espera, lista de espera y en fin, todo esto, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú, de repente nuestros amigos de otros países no conocen, en el Perú no tenemos desarrollado un sistema de trauma, pues no hay centros de trauma en cada región, nada de esto, ¿no? Son hospitales generales que se atienden generalmente, algunas se han especializado de cierta manera en trauma, pero no es precisamente un sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta, o sea, formar un sistema de atención de trauma. Pero me parece que debemos aprender nosotros de lo que hayan hecho los demás. Si ellos han recorrido el camino, los países desarrollados, y están de vuelta,
nosotros no vamos a seguir el camino, vamos a tener que aportar, hacer un atajo, ¿no? Porque, miren, esta lámina que indica que hay cirujanos de emergencia para atender a los pacientes de los servicios de emergencia, hay cirujanos de trauma para atender a los pacientes con lesiones por trauma, hay cirujanos de cuidados críticos que se encargan de atender a esos pacientes que requieren ciertos cuidados especiales en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, y en ese artículo coreano, ellos proponen que se forme lo que es una especialidad de cirugía de cuidado agudo, en la cual dentro de su expertise estarían las tres cosas que acabamos de mencionar, ¿no? La cirugía de trauma, la cirugía de emergencia y la cirugía de cuidado crítico. Y este cirujano sí tendría pues la capacidad de, digamos, atender todas estas áreas, ¿no? Y por lo tanto no habría este problema de que no van a ser cirujanos de lujo que no van a operar finalmente lo que deben, ¿no? Entonces, me parece una modalidad interesante, ¿no? Y más aún si el colegio médico no tiene, pues, ni siquiera estas tres especialidades, ¿no? Acá en el Perú, ni cirugía de emergencia, ni cirugía de trauma, ni cirugía de cuidado crítico, ¿no? Entonces, esto deberían repensarlo a los gestores, ¿no? Las universidades, las personas que planean, cómo es la enseñanza acá en las especialidades y los profesionales también de cirugía, ¿no? Porque esto es importante. Nosotros como emergenciólogos podemos atender la hora dorada, podemos atender la atención inicial, ¿no? Podemos atender el prehospitalario, ¿no? Podemos llevarlo a UCI, podemos llevarlo a hacer operaciones, pero el trabajo continúa, ¿no? Entonces es una cadena y un eslabón débil es la parte quirúrgica, ¿no? Entonces tenemos que fortalecerlo acá en nuestro país, ¿no? Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden hacer sus preguntas a través del chat y si no a través del... Doctor Pretel, con respecto a lo que es resucitación de control de daños, lo que es hipotensión permisiva, hay una pregunta con respecto a cuánto tiempo debemos mantener hipotensión permisiva. Claro, lo que pasa es que en la cuestión del tiempo, tenemos que situarnos en que el emergenciólogo tiene que hacer lo posible para que el paciente vaya a hacer las operaciones lo antes posible, ¿no? O sea, tiempo no va a tener para poder hacerlo de la hipotensión permisiva, ¿no? Porque lo tenemos que llevar a hacer las operaciones. O sea, lógicamente mantener una presión arterial en un nivel entre 80 y 90, 70 y 80 podría ser, pero como se llama, eso ya será para el cuidado definitivo en cuidados intensivos, ¿no? Entonces es un cuidado posterior. O sea, si hacemos bien las cosas, eso no va a ocurrir, ¿no? La siguiente pregunta, con respecto al uso del ácido tranexámico, si sabemos que es importante ya desde producido el trauma y el daño primario y se vienen las lesiones secundarias, sería importante el uso del ácido tranexámico en el prehospitalario desde que la ambulancia y el personal llegue a tener al paciente con trauma múltiple. Efectivamente, hay trabajos que lo mencionan, ¿no? Hay trabajos que se han hecho, el uso del ácido tranexámico en el prehospitalario, ¿no? Claro, cuando uno ha podido hacer el diagnóstico adecuado de las lesiones y sabe que está ante un trauma múltiple, definitivamente su uso está indicado, ¿no? Porque es lo más antes posible, ¿no? Eh, a ver, hay una pregunta de Luisa Morales. ¿Los protocolos se cumplen? Me refiero, debe ser por protocolos de trauma, ¿no? Si los protocolos para atención del paciente con trauma múltiple se cumplen. Los protocolos o guías son eso, ¿no? Son una guía para poder seguir ciertos pasos que el orden va a hacer que se disminuya la mortalidad. Efectivamente deberían cumplirse. Lamentablemente, digamos, no se va a cumplir a la perfección. Se nos vamos a ceñir en lo más posible, ¿no? Pero cada caso es distinto. Ustedes conocen cómo es la naturaleza de la atención de emergencia, ¿no? En la medida de lo posible, si tenemos los insumos convenientes, vamos a usarlos, vamos a ceñirnos al protocolo, ¿no? Claro, tienen que cumplirse los protocolos, ¿no? Am, a ver, hay otra con respecto a centros de trauma, y ya es un comentario, ¿no? Con respecto a centros de trauma, el país no tiene centros de traumas establecidos. Hubo un proyecto piloto, creo que hace más de 10 años, que había sido presentado por el doctor Arce, el doctor Juan Luis Arce, ¿no? Pero que, bueno, no se llegó a efectivizar.
pero sin embargo se ve la necesidad de que, al menos en el Perú, deberíamos tener los centros de trauma, ¿no? Ahora la mayoría de los hospitales, al menos del MINSA, ¿no? Los hospitales que son de referencia nacional, como el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Son los hospitales que están resolviendo esos problemas de los pacientes politrauma, ¿no? Pero sin embargo, también vemos el déficit que usted dijo, doctor, que tenemos cirujanos, pero nuestros cirujanos no son de trauma. Y la mayoría de los cirujanos que están saliendo de las nuevas promociones no tienen ese enfoque, digamos, integral del manejo de paciente con trauma múltiple, sino la mayoría de ellos se enfoca a cirugía de abdomen. No sé si es una realidad que aparece en todos los hospitales, ¿no? Y es un problema para el emergenciólogo, debe ser un común denominador que en la mayoría de los hospitales, emergenciólogo versus cirujano, estamos en plena disputa de que el paciente debe entrar a sala de operaciones. Y ahí viene el comentario del cumplimiento de los protocolos internacionales, ¿no? La importancia, porque a veces tú encuentras un paciente politrauma con shock hipovolémico, con un FAS positivo, y de acuerdo al protocolo internacional, el paciente debería entrar a sala de operaciones. Sin embargo, a veces tenemos conceptos que no son homogéneos en todos los cirujanos, ¿no? Y esperan que tengamos un diagnóstico tan preciso como que fuera un trauma esplénico de vaso grado 2, grado 3, etcétera, para que ellos puedan decidir si entran a sala o no, ¿no? Cuando los protocolos internacionales no te indican eso. Entonces, hay mucho problema en eso y es cierto, hay mucho problema con respecto a la existencia de centros de trauma, de cirujanos de trauma, ¿no? Y a falta de los cirujanos de trauma, entonces creo que nuestros residentes de cirugía general deberían salir a hacer sus rotaciones dentro de esas rotaciones externas que ellos tienen como parte de la formación médica, ¿no? Yo sé que muchos de nuestros médicos de emergencias del Perú salen a hacer este entrenamiento en lo que es cirugía de trauma, como un stage a diferentes países, entre ellos México, salen a Colombia, ¿no? Entonces, y están ganando experiencia, pero necesitamos trabajar de la mano con los cirujanos de trauma, que es lo que nos falta, y eso en el cual usted da bastante énfasis, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, de parte de la audiencia? Bien, hay una pregunta, pero tiene que ver con respecto a las conferencias. Estas conferencias corresponden a una hora académica. Son 16 conferencias que se van a dar todos los viernes a esta hora. Tenemos invitados nacionales e internacionales. Y se les va a estar haciendo llegar por WhatsApp los diferentes grupos, ¿no? Faltando días para el inicio de las siguientes conferencias. El valor curricular, a ver, el creditaje primero, tiene creditaje universitario, tiene creditaje del colegio médico, vale 0,5 créditos. A ver, con respecto al costo, algunos me preguntaban por el costo, ¿no? En realidad este es un curso abierto, es un curso para aprender, para compartir, para que todos los que trabajamos en áreas de emergencia, ¿no? Podamos, digamos, aumentar nuestros conocimientos, poder aprender cada día más, ¿no? Esa es la intención. Ahora, cuando ustedes tienen un WhatsApp donde se les ha mandado una dirección para que se inscriban y a su correo les va a llegar la ratificación de la inscripción. Entonces, cada conferencia que ustedes se inscriban se va a registrar su nombre y apellidos y su asistencia. Culminados las 16 conferencias, al menos usted debe tener el 90% de asistencia para poder solicitar el certificado. Si usted ya tiene el 90% de la asistencia, le vamos a mandar a su correo el costo para que pueda acceder al certificado. Bien, eso es con respecto a estos cursos que son los cursos elaborados por la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Bien, por el día de hoy agradecemos al doctor Pretel por su exposición, agradecemos a todos ustedes por su participación y eso sería todo por el día de hoy. Estas conferencias internacionales van a ser grabadas en el canal YouTube de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Es decir, si usted no lo vio ahora, lo puede ver en el momento que tenga libre o si quiere volver a verlo, también puede ingresar a través del canal. ¿Sí? Entonces se da todas las facilidades. Les agradecemos por su asistencia, doctor Pretel, muchísimas gracias. Gracias también. Ok, listo. Hasta el próximo viernes.